En un momento que ha dejado una impresión profunda desde el primer instante, una confesión emerge con una claridad que no admite indiferencia. Las palabras pronunciadas resuenan con una intensidad que va más allá de lo esperado. Nos casamos cuando me quedé embarazada se instala en el centro de la atención como una frase que no solo informa, sino que transforma la percepción de toda una historia. No hay rodeos, no hay matices que diluyan su impacto. Es una declaración directa, firme, cargada de significado. Y desde ese momento, todo comienza a reconfigurarse. El tono de esta confesión no es casual. Se percibe como una decisión tomada con conciencia, como si el momento de decirlo hubiese sido cuidadosamente elegido. No hay urgencia en la forma, pero sí una determinación clara en el contenido. Cada palabra parece sostenerse por sí sola. No necesita adornos, porque su fuerza radica en la sinceridad. Y esa sinceridad es la que genera una conexión inmediata. La reacción ante esta revelación se construye en múltiples niveles. No se trata solo de sorpresa, sino también de reflexión. Porque hay frases que obligan a mirar hacia atrás, a reinterpretar lo que ya se creía entendido. Y en ese ejercicio, la historia adquiere nuevas capas. La confesión funciona como una pieza clave que encaja en un rompecabezas mayor. Algo que antes podía parecer incompleto ahora encuentra una posible coherencia. No porque se expliquen todos los detalles, sino porque se abre una nueva forma de entenderlos. Y esa apertura es lo que le da profundidad al momento. El público, al escuchar estas palabras, no permanece pasivo. Se involucra, se pregunta, se posiciona. Cada persona construye su propia interpretación. Y en ese proceso, la narrativa se vuelve colectiva. Se amplía más allá de quien la pronuncia. La figura de Cenk Torun se presenta aquí desde una dimensión más íntima. No como alguien que simplemente comunica, sino como alguien que comparte una parte significativa de su historia. Esa elección implica exposición, pero también autenticidad. Y es esa autenticidad la que sostiene el impacto. La frase continúa resonando incluso después de haber sido pronunciada. Se repite, se analiza, se descompone en sus partes. Cada vez que se vuelve a escuchar, adquiere un matiz distinto. No se agota, no pierde fuerza. Al contrario, se profundiza. El contexto en el que se recibe esta confesión influye en su interpretación. No llega en un vacío, sino en un entorno cargado de expectativas. Cada elemento previo se reevalúa a la luz de estas palabras. Y en esa reevaluación, la historia se transforma. La ausencia de detalles adicionales no debilita el mensaje. Lo fortalece, porque deja espacio para lo no dicho, para lo que se intuye, para lo que se siente entre líneas. Y ese espacio es donde la narrativa respira. El concepto de decisión aparece como un eje central en esta confesión. No solo por lo que se dice, sino por lo que implica. Habla de momentos clave, de elecciones que marcan un rumbo. Y esas elecciones son las que construyen la historia. La narrativa que surge a partir de este momento no es lineal. Se expande. Se diversifica. Cada interpretación añade una nueva capa. Cada mirada aporta una perspectiva distinta. Y en esa diversidad, la historia se enriquece. El impacto emocional es inevitable. No necesariamente visible en todos los casos, pero sí presente. Hay una conexión que se establece. Una empatía que surge. Y esa empatía es lo que mantiene viva la historia.
El momento se percibe como un punto de inflexión. Un antes y un después claramente marcados. No solo en lo que se sabe, sino en cómo se entiende. Y esa diferencia es significativa. La historia, lejos de cerrarse, se abre. Se proyecta hacia nuevas posibilidades, hacia nuevas interpretaciones. Porque una confesión no pone fin a nada. Al contrario, inicia nuevas preguntas. Y así, entre palabras que pesan más de lo que aparentan y silencios que las acompañan, queda claro que esta confesión no es un simple dato. Es una revelación que reconfigura la narrativa. Un instante que deja huella. Y que seguirá siendo interpretado desde múltiples miradas.